Ahora, a ver, veamos un poquito en este caso sobre operaciones con tensores. Acá arriba vamos a poner algo. Vamos a poner un markdown que diga los tensores. Y acá abajo ponemos un título que diga operaciones con tensores. Operaciones con tensores. ¿Ya? ¿Qué operaciones dice que hay? O primero concepto clave. Nosotros ya hemos visto ya o ya vimos un poquito sobre tensores, entonces ya podríamos realizar operaciones matemáticas y lógicas sobre esos tensores. ¿Ya? ¿Cuál es la importancia de realizar operaciones con tensores? En este caso nos dice que Machine Learning, especialmente en la parte de redes neuronales, utiliza bastante lo que es operaciones matemáticas o cálculos con los tensores. Por eso dice que es muy importante aprender cómo es que se realizan las operaciones con tensores, tanto sea la suma, multiplicación, yo qué sé, y otras cosas más. Entonces acá vamos a ver un ejemplito. Vamos a ver un ejemplo. Ya tenemos importado lo que es el tensor. Ahora veamos un ejemplo. Entonces acá definimos cuatro tensores. Tensor A, que va a ser igual a tf.constants. Ok, este de acá va a ser un tensor de una dimensión con tres elementos. Ok, y también acá indican que debemos indicar el tipo de dato que va a ser. En este caso me dice tf-float 32. Ok, y según esta documentación dice que es una buena práctica utilizar un float para operaciones matemáticas. ¿Ya? Eso es lo que está recomendando esta documentación. Ahora, luego definimos un tensor B. Definimos un tensor B que simplemente va a ser la continuación 4, 5, 6. Luego un tensor C, que en este caso el siguiente tensor va a ser una matriz. Ok, va a ser una matriz. Una, 2, cerramos la matriz, luego nuevamente abrimos la matriz, sería 3 y 4. El tipo de dato va a ser la misma, y luego un tensor D. ¿Ya? Un tensor D que va a tener la continuación 5, 5, 6, 7 y 8. Listo, ya tenemos nuestros tensores definidos. Entonces acá el primer ejemplo o la primera operación, ejemplo 1, la primera operación va a ser suma y multiplicación de tensores. ¿Ya? Entonces, primero suma tensores. ¿Cómo se suman? Por lo que veo, simplemente es hacer la operación de suma y multiplicación que hacemos con variables en la parte de sintaxis básica de Python o operaciones básicas de Python. Entonces, acá también lo mismo por lo que veo. ¿Okay? Por lo que veo, tensor A más tensor B. Y hay que tener un poquito de criterio. Yo no puedo sumar lo que es un tensor A con un tensor C. El tensor A es de una dimensión y el tensor B es de dos dimensiones, con dos elementos cada uno. Entonces, si yo, por ejemplo, acá pongo print la suma de A y B es, y acá pongo suma tensores. Y eso me debería dar ¿cuánto? 5, 7 y 9. Mira, y otra cosa, la suma, cuando nosotros, por ejemplo, en la parte de Python tenemos una lista 1, que tenemos 1, 2, 3, y luego tenemos una lista 2 de 4, 5 y 6. Si yo hago, por ejemplo, lista final, lista 1 más lista 2, entonces el resultado es la suma, pero de elementos, más no suma de cada uno de los elementos. Si yo pongo, por ejemplo, lista final,
tengo una lista con cuántos, con 6 elementos. Pero por lo que estoy viendo, en el caso de tensores no sucede eso. No sucede eso. A ver, la suma de tensores de A y B es... A ver, el primero me sale 5, o sea, que quiere decir que ha sumado el elemento uno con el elemento uno del segundo tensor. O sea, elemento uno del tensor A con el elemento uno del tensor B. Es lo que ha hecho. Esa es la operación que está realizando. Entonces, no es como que una suma clásica de listas. Porque si nosotros sumamos listas, nuestro arreglo final simplemente sería la unión de ambos conjuntos o de ambas listas, ¿no? Que acá estamos viendo un ejemplo claro, ¿no? Ok. Dejen sus consultas, chicos, dejen sus consultas y acá de repente podemos aclarar. Ya, es una diferencia. Entonces, esto de acá lo voy a poner acá. Voy a ponerlo acá. Diferencia. Diferencia con suma de arreglos o listas. O suma de listas para que sea más específico. Ya. Ya, ¿qué más? Producto. Ejemplo uno. Acá vamos a poner, por ejemplo, el producto. Producto, tensores. Acá puedo decir tensor A por tensor B. Ok, entonces acá imprimo print f el producto de A y B es, y si yo pongo esto, producto tensores, vamos a ver qué me sale. Me está diciendo que sería 4, 10 y 18, lo mismo. A ver, cómo está realizando esta multiplicación? Creo que esto sí se puede manejar porque todo lo hemos visto en la universidad o en el colegio, ¿no? Producto de matrices. Eso sí creo que sí se puede manejar. Sería 1 por 5 más... ¿O no? Ah, no, no, acá. ¿Cómo es que saco esto de acá? 1 por 4, 2 por 5 y 3 por 6, ¿no? Ahora, eso cuando estamos haciendo una multiplicación de un tensor con 3 elementos y de una dimensión. A ver, si multiplicamos esto, ¿qué saldrá? Entonces acá vamos a poner suma de tensores de un elemento de 1D. ¿Sí? Ahora, si hago la misma operación por acá, por ejemplo, voy a poner print lista resultado. Vamos a hacer lo mismo por acá. Si yo digo lista, a ver, lista producto, vamos a ver si se puede multiplicar, ¿eh? Acá vamos a poner lista suma. Para ver una diferencia, lista producto sería lista 1 por lista 2. Entonces vamos a ver si es que esta operación se puede realizar con listas normales. Entonces el resultado del producto es, acá arriba el resultado de la suma es. Entonces acá imprimimos lista producto y veamos que nos sale. En este caso me dice que no se puede realizar la operación. Ok, no se puede realizar una operación. Interesante. Entonces acá podríamos comentar, no se puede realizar la multiplicación de listas. Entonces, es más, acá voy a comentarlo de esta forma. Listo, esto lo paso para acá arriba. Así, ¿no? Lista producto, no se puede realizar esta operación. Aunque ahí sí me puede imprimir, ¿no? Mejor simplemente lo dejamos como comentario. Listo. Ya, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Suma de matrices. Un ejemplo 2. Ejemplo 2. Suma y producto de matrices. O tensores matrices. Matrices.
Entonces acá podemos poner print. No, print no. Vamos a poner acá suma de matrices. Y esto sería tensor C más tensor D. Print la suma de tensores matrices es, imprimimos suma de matrices, ejecutamos, que nos sale 10, no, 6, 8, 10 y 12. ¿Cómo se está realizando esa suma? 6, 8, 10 y 12, o sea, está sumando el 1 con el 5, 2 con 6, luego 3 con 7 y 4 con 8, ¿no? Y nos está dando esta matriz. Estoy en Deep Learning. Hola, ¿qué tal? Bro, ¿estás desde qué hora? No, hace poquito acabo de empezar. 28 minutos. Es la primera sesión de Deep Learning, no, de ML. Y ahorita estamos viendo el tema de tensores, con TensorFlow. Yo también estoy justo aprendiendo lo que es ML, Francisco, estoy aprendiendo ML y pues me estoy apoyando en una documentación. ¿Y estás aquí todos los días? Sí, voy a empezar a transmitir todos los días. De hecho que ya había transmitido ya acerca de cursos de Python, Python básico hasta avanzado, hace unos días. Y acabamos esa parte. Y uno de los proyectos era orientado con Machine Learning. Entonces por eso es que estoy viendo también el tema de ML. ¿Ok? Ya. Vamos con suma de matrices. Y luego vamos con producto de matrices. Producto de matrices. Entonces sería tensor C por tensor D. Imprimimos en consola ese resultado, el producto de tensores es, acá me 15 yo, tensores matrices es, y acá pongo producto matrices. Ejecuto y ahí me sale 5, 12, 21 y 32. ¿Cómo realizo la operación? Sería 1 por cuánto. Para que me salga 21, para que me salga, no, la primera me sale 5. La primera me sale 5. Sería 1 por 5, ¿no? 1 por 5. La segunda me sale 8. La segunda me sale 8. ¿Cómo sacó 8? ¿Mm? Súper interesante. ¿Cómo sacó 8? Acá, mira. En el producto de matrices. Producto de matrices. Ahí está. Producto de matrices. Ya lo vamos entendiendo. Gracias a Dios voy a estudiar para poder entender lo que dices con más facilidad y avanzar en el tema. Pues nada. Yo también estoy aprendiendo lo que es ML recién. Manejo un poco, he visto ya lo que es análisis de datos. Por ahí he realizado algunos modelos de predicción y todo eso. Pero un poco acerca de TensorFlow no sé mucho, por eso es que lo estoy revisando. ¿Ok? Ahí tenemos el producto de tensores matrices. Pues 5 y 12 es lo que está resultando, 5 y 12 y 21 y 32. Porque creo que esta es una operación que se ve en álgebra, ¿no? Una operación algebraica. Sería 1 por 3 más 2 por 7, algo así creo que es. O yo me estoy confundiendo, algo así es esa operación. Ok, ¿qué más? Ejemplo 2, el producto. Reducciones. Acá vamos a ver otro ejemplo más. Ejemplo 3, que vendría a ser reducciones. Print. Reducciones. Podría ser la suma o también la media. Entonces, vamos a, por ejemplo, con la suma total. Yo podría sumar los valores de ese tensor. Entonces, tf.reduce. En este caso, para la suma, dice que debería usar esto y debería pasar el tensor. En este caso, vamos a decirle que voy a sumar los valores del tensor A. Print la suma del tensor A es, y acá pongo suma total.
suma total A, y acá voy a ponerle también suma total A. Ejecuto y ahí está, me dice que la suma del tensor A es 6. ¿Será correcto? Pues 1 más 2 más 3, eso me da 6, ¿no? Y eso sería correcto. Lo mismo podría aplicar para el caso de B, pero no vamos a aplicar eso. Ahora tenemos otro también que es la media, media total. Media total es igual a tf.reduce mean y le paso el tensor. En este caso, tensor A también, ya que estamos trabajando con eso, imprimimos en consola. Media total de A es, y acá imprimimos la media total. Y nos dice que es 2. Tendríamos que averiguar por qué la media es 2, ¿no? Entender por qué esa media es 2 y no 3 o 4 como está acá. O en este caso la media, 3. A ver, si yo le agrego, por ejemplo, un valor más que sea 4 y acá abajo le agrego un valor más que sea 7, vamos a ver en qué varía. Ejecutamos, acá simplemente imprimimos los tensores, hacemos operaciones y acá me dice la media total. La media total de A es 2.5. Entonces, ¿qué está realizando? Entonces me dice 2.5, 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto suman eso? 4 por 5, 20. Entre 2, 10. Y entre 4, 10, entre 4, 2.5. Entonces lo que hace es sumar y dividirlo entre la cantidad de elementos que tiene. ¿Ok? Ejemplo 3. Ahora, ejemplo 4. Acá me habla acerca de operaciones de broadcasting, ¿no? Broadcasting dice que es la forma en que TensorFlow maneja las operaciones entre tensores con diferentes, en este caso, con formas diferentes. Allá, o sea, esto de acá es la forma, ¿verdad? Este es donde estamos acá abajo, ya. Acá este es de la forma con 4 elementos y esta es la forma de dos dimensiones con 2 elementos cada uno. Entonces dice que el broadcasting me permite hacer operaciones entre este y este. O sea, yo puedo realizar una operación tensor A con tensor C. Es lo que me está diciendo. Entonces vamos a probar. Ejemplo 4. Broadcasting. Me dice, por ejemplo, la suma. Suma broadcasting. ¿Cómo dice? Podría sumar, por ejemplo, el tensor A más... ok. Lo que me dice es que yo puedo realizar una suma a un tensor. O sea, en este caso el tensor A, ¿qué valores tiene? 1, 2, 3 y 4. Entonces yo le puedo agregar 10 a ese tensor. Entonces, vamos a, por ejemplo, imprimir esa suma. Print f.suma con broadcasting. Imprimo en este caso la suma del broadcasting, suma, y veamos que sale. Y ahí está. Y lo que hizo fue al tensor que yo tenía inicial 1, 2, 3, 4, le agregó 10. Le agregó 10. ¿Ok? Bastante interesante. Vamos a probar si es que esto podría funcionar para el tensor C. Recordemos que el tensor C es un arreglo o es una matriz. Vemos y sí, funciona. También puedes agregarle. Súper interesante, ¿eh? Muy, muy interesante. Ya, a ver. Broadcasting matriz. Ya listo. Imprimimos esto. Ok, ejecutamos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más podemos de repente ver por acá? Acá empezamos ya a crear un poquito los tensores. De repente podríamos ver o errores que cometen normalmente según la sugerencia de esta documentación. Que al momento de realizar operaciones es que siempre cometen ese error de sumar tensores que no tienen la misma dimensión.
Entonces ahí hay una pequeña alerta, ¿no? Que los tensores deberían tener la misma dimensión y la misma cantidad de elementos. ¿Ok? Ahora, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Acá ya estamos operaciones con tensores. Y ahora vamos a ver variables. Variables. Código no, un markdown. Variables con o variables de TensorFlow. Variables de TensorFlow. Definición. Una variable de TensorFlow es un tipo especial de tensor cuyo valor puede ser modificado, mientras que un TF constant, o sea, lo que estábamos haciendo nosotros, es inmutable, o sea, no puede cambiar. Pero sí acá hemos visto que se le puede hacer alguna operación, ¿no? De broadcasting. Acá vimos. ¿Ok? Una variable de TensorFlow está diseñada para mantener un estado compartido y persistente en tus modelos. O sea, podemos modificarlo y también se va a compartir esa información, ¿no? Y lo que comenta también que son ideales para almacenar parámetros de una red neuronal. De hecho que... Hola, ¿qué tal Azul? Este es Python. ¿Qué estaba? ¿En qué estaba? Allá almacenan un valor de una red neuronal, las cuales se van a ir modificando respecto cuando nuestra red neuronal se vaya optimizando. O sea, cuando entendemos un poco los conceptos de las redes neuronales, sabemos que en cada iteración el valor de o los pesos se van a ir optimizando, ¿no? Van a ir cambiando. Entonces ahí dice que esta terminología o las variables de TensorFlow es donde se usan. ¿Ok? Importancia, dice, sin las variables no podríamos nosotros entrenar un modelo de Machine Learning. Entonces, si no tuviéramos variables de TensorFlow, nosotros no podríamos entrenar un modelo de Machine Learning. Vamos con el primer caso. Vamos con el ejemplo 1. Ejemplo 1. ¿Qué nos dice? Acá vamos a imprimir creando variables de TensorFlow. ¿Cómo creamos una variable de TensorFlow? Entonces dice, mi variable va a ser igual a TensorFlow.variable. Y acá nosotros podemos pasarle arreglos. 2.0. ¿Qué más? 3.0. Y así. Ahora, esto de acá nosotros podríamos imprimirlo. Mi primera o mi variable. Mi variable inicial. O sea, sería como los pesos iniciales, ¿no? Algo así. Entonces mi variable. Imprimimos y ahí tenemos. Algo que estoy viendo. Algo que estoy viendo es que, por ejemplo, me dice que tiene tres elementos. Es del tipo float32 y formaría parte de un arreglo de NumPy. O eso es lo que estoy entendiendo. Entonces vamos a verificar si es un tensor esta variable. Esta variable que acabamos de crear, verificamos si es un tensor. Entonces print es un tensor. Vamos a ver si las variables son tensores. Entonces acá es una instancia, mi variable del tipo tf.tensor. Ejecutamos y nos dice que no. O sea, una variable de TensorFlow no vendría a ser un tensor. Interesante. Y luego, ¿qué más? Es una variable. Y ahí, bueno, en teoría debería salir bien, ¿no? Porque acá estamos declarando que es una variable. Ya está, ¿no? Nos dice que sí, es una variable. ¿Ok? Ejemplo 2. ¿Qué más tenemos? Ejemplo 2. Modificando el valor de una variable. O sea, modificando print. Modificando el valor de una variable. O sea, lo que habíamos dicho al inicio, que una variable se va a ir modificando constante, nosotros vamos ejecutando. Entonces acá ponemos, por ejemplo,
¿qué podemos realizar? Según este ejemplo me dice que nosotros podemos modificar realizando operaciones como async, async add. ¿Qué otra operación más tenemos? Async add y otras operaciones. No se puede reasignar con el operador igual. O sea, por ejemplo, si nosotros declaramos una variable a es igual a 2, luego declaramos otra variable b es igual a 3 y luego decimos a es igual a b más a, el nuevo valor de a, ¿cuál sería? 6, ¿verdad? Dice que dentro de tensores o con las variables de TensorFlow nosotros no podríamos realizar esta operación. Pues veamos si es que eso es verdad. Entonces, por ejemplo, definimos primero mi variable, o ya tenemos definido nuestro variable, y vamos a decir mi variable punto async add, o sea, agregar en este caso otros tensores más, 5 5 y 5. Entonces, si yo digo print, o me copio simplemente esta de acá, mi variable inicial, mi variable final, vamos a decirlo. ¿Qué pasó? Mi variable final. ¿Qué pasó? Teníamos inicialmente, ¿qué teníamos? 1, 2, 3. Le acabamos de agregar 5, 5, 5, 5 a cada uno y ¿qué me sale? 5, 7 y 8. Si le quito esto de acá y simplemente le hago una operación con dos elementos, ¿saldrá error? Sí, va a salir error. Entonces ahí ya por ejemplo aprendimos de que si nosotros queremos realizar una operación con variables deberíamos agregar o deberíamos mandarle la misma cantidad de elementos. En este caso nuestra variable tiene 3 elementos, si queremos agregarle debemos mandar la misma cantidad de elementos. Bastante interesante. Ok, ¿qué más? Estamos en el ejemplo 2. Variable acá, después de la suma, o sea, estamos sumándole en este caso. Ya, ahora, ¿qué más? Ejemplo 3. Ejemplo 3. Diferencia con un constante, o sea, con una variable constante o con un constant que nosotros habíamos definido al inicio. Está por acá. Vamos a ver cuál es esa diferencia. Vamos a ver cuál es esa diferencia. Por ejemplo, ponemos mi constante es igual a tf.constant y esta de acá va a ser 1.0, 2.0, 3.0. ¿Por qué pongo 1.0, 2.0 y 3.0? Porque según la documentación o lo que habíamos comentado al inicio, TensorFlow trabaja muchísimo mejor con números flotantes. Por eso es que estoy poniendo 1.0, 2.0 y así. Ok, y acá vamos a realizar una operación o intentar ejecutar una operación. Decimos mi constante punto según lo que habíamos hecho hace rato, nosotros podíamos aplicarle este método y en teoría debería funcionar. Por ejemplo, vamos a decir 4.0, 5.0 y 6.0. O sea, si hacemos nosotros esto a una variable de TensorFlow, funciona, no hay problema. Pero si hacemos esto a una constante, ¿funcionará? Pues veamos, caso contrario, imprime en consola, en este caso el error que acaba de suceder. Pongo error, no se puede asignar a una constante, ¿no? Y acá ponemos el mensaje STRE. Y finalmente, por ejemplo, otra suma, ponemos por acá otra suma y decimos mi constante más 10.0 o 20.0. Imprimimos print constante original, lo que hemos declarado acá, constante original, imprimo en este caso mi constante y luego imprimo la constante que acabo de realizar la suma. Resultado suma y acá imprimo otra suma y vemos
¿qué es lo que pasa? Me dice que no se puede asignar a una constante y el mensaje, y dentro del mensaje me dice, a ver, Tensor Python Framework OPS Azure Tensor objeto no tiene atributo async add. O sea, no tiene este método, por ende no podría realizar la operación de agregar valores a los tensores. Ok, luego tenemos la constante original y luego le estamos agregando 20 a los elementos y nos dice que es 21, 22, 23 y eso es correcto, ¿no? Porque inicialmente tenemos 0, 1.0, 2.0 y 3.0. Ok, algunos errores que podríamos considerar acá es el tema de la igualdad. Ok, errores, errores comunes, según la recomendación, no se puede usar el igual para asignar un nuevo valor. Ok, ese es el error que más común dice. Master, hola, ¿qué tal? Master Cara, hola chicos, ¿qué tal? Ya, errores comunes. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más hacen? Tratan de modificar en este caso o reasignar a una variable de TensorFlow utilizando este símbolo. ¿Ya? A ver, acá tenemos por ejemplo una práctica. Vamos a ponerse una práctica. Lo que me dice es, crea un tensor o una variable, crea una variable llamada peso. Entonces me dice, crea una variable llamada peso, inicializando con un valor de 1.5. Entonces para ello, para crear una variable, que hago? tf.variable y digo 1.5. Ese es el valor inicial. Luego crea una constante llamada tasa de aprendizaje. Ah, ok, mira. Tasa de aprendizaje. Ok, y me dice que este debe ser una constante. Entonces pongo tf.constant. Y acá le digo de cuánto, 0.01. ¿Qué me dice? Uso un ASIC zoom para simular la actualización del peso restando el producto del peso y la tasa de aprendizaje. A ver, vamos a entender esto. Me dice que debería utilizar un async para simular la actualización del peso. Ok, entonces digo nuevo peso o peso punto async sub y dice que acá le tengo que actualizar restando el producto de peso y tasa de aprendizaje. Entonces peso por tasa de aprendizaje. Entonces, ¿cuál será el nuevo valor de peso? Nuevo valor de peso, ¿cuál será? Ok, esto de acá lo imprimimos acá arriba nuevamente, valor, vamos a poner valor inicial de peso. Si yo ejecuto, ¿qué me dice? Valor inicial de peso, ¿qué es? Variable shape 1 detalle o el tipo de dato es float32 y su valor inicial es 1.5. Ok, luego el nuevo valor es igual a cuánto? 1.485. Ok, o sea, si la tasa de aprendizaje es 0.01, si yo le multiplico el peso, ¿cuánto sería? Me dice que me da 1.485. Interesante.